Eh, entonces, en la clase de hoy vamos a repasar la linealización de funciones, vamos a practicar el método de mínimos cuadrados y vamos a transformar alguna serie de funciones según la distribución de los puntos. ¿Cómo sabemos que una función no es lineal? Cuando graficamos los puntos y vemos a qué se parece. A Diego está entrando ahorita. Ya, un segundo. ¿Aló? Diego, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
Ya. Diego, en esta hora que nos queda, menos de una hora, eh, queríamos, me pidió tus compañeros que trabajáramos sobre las regresiones, la transformación de regresiones. Entonces, eh, vamos a hacer un recuento de cómo, cómo se inicia el proceso y cómo se termina. Cuando uno tiene, ya vamos comparto la imagen de la prueba de Excel. Entonces, usualmente en ciencia, uno estudia fenómenos y trata de entender qué parámetros se asocian a esos fenómenos. Ayer lo discutíamos en clase cuando alguien quiere medir un fenómeno en un río y trata de medir tantas cosas como puede. A veces tenemos instrumentos muy extraños que nos dan variables también en poco usuales, otras veces tenemos variables muy comunes. Lo más común que es medir temperatura de oxígeno en el agua, pero hay instrumentos que a veces nos permiten medir metales pesados o alguna propiedad química que puede tener el agua. Y de esa manera, pues, medimos un poco al azar, porque no estamos seguros de qué puede estar asociado a ese fenómeno. Pero en la medida que buscamos luego el comportamiento de esas variables, vemos si están asociadas o no, si hay correlación. La correlación no es causalidad, pero al menos me dice qué variables están asociadas. Entonces puede que una no cause la otra, pero ambas están asociadas a un fenómeno común. Entonces, el hecho de que el número de nacimientos coincide con la llegada de las cigüeñas en los países templados, indica que hay dos fenómenos que están asociados. La migración de las cigüeñas, la densidad de cigüeñas en una ciudad en Finlandia, con la llegada, el nacimiento de los niños. Pero uno entonces busca fenómenos asociados a esos procesos que expliquen la asociación, porque las cigüeñas no tienen nada que ver con el nacimiento de los niños en esas ciudades, pero sí los fenómenos asociados con eso, que no es un fenómeno que estemos viviendo, pero buscaríamos qué variables pueden estar asociadas. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con la talla peso, ¿no? Entonces, lo primero que uno hace es graficar los datos, la X y la Y, para ver qué forma tiene la figura. Y entonces le voy a decir que yo marco los datos y le digo insertar, busco la gráfica y busco una gráfica que sea solamente los puntos. Lo que quiero son la dispersión de los puntos, la X y la Y, y ver cómo luce. Entonces aquí tienen la imagen. Es una curva, no es recta. Al comienzo parece recta, pero luego vemos que se desvía hacia arriba y yo puedo entonces buscar una función que me represente esos puntos. Dependiendo de la función, yo voy a poder luego linearizarla. Entonces, en este caso, yo también pudiera irme a la literatura. Estamos trabajando con la relación entre la longitud y el peso. Vemos que los animales crecen más o menos linealmente cuando son pequeños y en la medida que van aumentando de talla, llega un momento que la velocidad de aumento de peso es mayor que la velocidad de aumento de talla, o sea que el animal deja de crecer y empieza a poner más cuerpo. Esto también puede ocurrir con la madurez sexual. Recordemos que cuando el animal de cualquier talla, de cualquier especie, va a reproducirse, deja de dedicar energía al crecimiento para dedicar energía a producir huevos. Sobre todo si son hembras, mayormente porque el huevo tiene vitelo y la cantidad de energía que la hembra va a dedicar a la producción de huevos es mucho mayor que la cantidad que coloca el macho para producir espermatozoides. De cualquier manera, la llegada de la madurez sexual implica una reducción en la tasa de crecimiento
porque ahora vamos a dedicarnos a otros procesos fisiológicos como es la reproducción. Entonces, eso por una parte. Por otra, en la medida que un animal va alcanzando las tallas mayores, él empieza a adoptar otras funciones. Pongan, por ejemplo, la talla. ¿Conviene a un animal territorial tener más talla? En la medida que es más corpulento, puede defender, puede intimidar con más facilidad, puede defender mejor un territorio. Entonces, estas son cosas que en ecología nos permiten explicar por qué la relación longitud-peso no es lineal, sino es exponencial. Entonces, vamos a ver si yo puedo probar varias funciones, le doy al botón de la derecha y a ver, yo marco los puntos, a ver si me funciona. Antes funcionó. Ok, agregar línea de tendencia. Y esto lo habíamos visto que Excel me presenta una serie de curvas. La primera que siempre me presenta es lineal. Evidentemente no, los puntos de los extremos se me desvían de la línea, así que la regresión lineal no es la correcta. Le digo exponencial, pudiera ser. Los primeros puntos se ajustan bastante bien, pero ya los últimos puntos no se ajustan bien, quedan por debajo de la curva, así que exponencial tampoco. Logarítmica, muy mal, peor. Polinómica pudiera ser, pero ¿qué otras opciones me presenta Excel? Me presenta la función potencia y la función media móvil. La media móvil definitivamente no, entonces tenemos que entre la polinómica y la potencial tendríamos las dos opciones. Ambas son ajustes muy buenos y tenemos que tomar una decisión. ¿Por cuál me decidiría? Bueno, habíamos visto el criterio de Akaike. El criterio de información de Akaike era una manera de determinar cuál de los dos modelos es mejor. En el caso del polinómica, tenemos que la función es ax cuadrado más bx más c. O sea, son tres parámetros que hay que estimar. En el caso de la función potencia, es a por L a la b, donde L es la longitud. O sea, entonces el primero sería polinómica. A por L al cuadrado más B por L más C, donde A, B y C son constantes. Y en el caso del potencia sería A por L a la B, donde A y B son las constantes. Entonces tenemos un modelo con 3 parámetros y un modelo con 2 parámetros. Aquí, si aplicáramos el principio de información de Akaike, me daría que penalizar. El ajuste es muy bueno con los dos, pero uno tiene 3 parámetros, el otro tiene 2. Entonces, normalmente uno concluiría que el que tiene menos parámetros es el preferido porque no hay justificación, dado dos modelos, uno más simple que el otro, recurrir al más complejo, si ambos me dan la misma suma de cuadrados. O sea, si la diferencia de los puntos entre los dos modelos es la misma, tengo un modelo con 3 parámetros, un modelo con 2, lo que se justifica es usar el modelo con 2. Por cuanto más simple, mejor. Entonces aquí nos decidiríamos por el modelo de potencia. Yo puedo ahora pedirle que me haga la regresión, que presente la regresión y presente el R cuadrado, y ahí lo tenemos. Entonces me dice que la ecuación longitud-peso, en este caso creo que era de la curvina de Roca. Sí, de la rótula Clarkae. ¿La han comido? Diego, ¿has comido curvina de Roca? Yo sí. Adrián, ¿tú has comido curvina de Roca? ¿Carofilis? Profe, no como pescado. ¿No comes pescado? Oye, no sabes lo que te pierdes, María. Bueno, la curvina de Roca es un pescado absolutamente exquisito. La carne es blanca, muy magra, tiene muy pocas espinas. Realmente es una maravilla. Mi mamá le encantaba
estos peces, estas curvinas, pero bueno, ya mamá murió. Así que en Venezuela no son tan grandes como aquí. Aquí en Ecuador y en Colombia son unos animalones que tienen pues, 1 metro 20, pesar 12 kilos. Las de Venezuela son muchísimo más pequeñas, no llegan a 40 centímetros y pesarán unos 200 gramos, pero son igual de exquisitas, ¿no? Entonces, vemos que la ecuación es el coeficiente A, 0,0027 elevado a la 3,24 y el coeficiente de determinación 0,94 que multiplicado por 100 me daría una explicación del 94% de la varianza. Realmente es un ajuste muy bueno. Y esto lo podemos usar para fines de programación pesquera, porque las relaciones longitud-peso se utilizan para estimar, por ejemplo, la biomasa. Cuando uno reporta a las Naciones Unidas, cuando todos los países reportan a Naciones Unidas la producción pesquera, pero usualmente se reporta en toneladas. Sin embargo, cuando uno está en el campo, lo que suele trabajar es con mediciones de longitud, porque es más fácil medir que pesar. Además, una cinta métrica, ¿cuánto cuesta? A lo mejor me voy a la ferretería y un flexómetro me cuesta $3, mientras que una balanza me puede costar 20 o 30 dólares y si es electrónica puede costar a lo mejor 500 dólares. Entonces, no hay duda que medir longitudes es mucho más fácil y barato que pesar. Por eso es que muchas veces los inspectores de pesca, y a lo mejor ustedes van a ser inspectores de pesca, miden los peces en lugar de pesarlos. Pero luego tenemos que convertirlo a biomasa, porque a Naciones Unidas no se le reportan longitudes, se le reportan pesos. Entonces tenemos las ecuaciones de todas las especies que se producen en Ecuador, que se desembarcan en Ecuador, para convertir las longitudes en peso. Y de esa manera reportamos lo que el país está comprometido a hacer. Entonces ahí tienes un uso de la ecuación que acabamos de calcular. Entonces, pero ahora una cosa es hacer que el Excel lo haga y otra cosa es saber cómo se hizo. Entonces vamos ahora me meto en la hoja 1, donde tenemos, no, la hoja. Ok, la regresión de mínimos cuadrados es común para todos. Lo que hace falta es darle los datos linearizados y aquí están, ¿no? Entonces yo voy a tomar los datos que antes mostré y me los llevo para la regresión de mínimos cuadrados, pero no los pego todavía. Yo sé, los pongo por aquí, y yo sé que me dio una función exponencial, y teníamos dos modelos, el modelo 1 y el modelo 2. El modelo 1 era exponencial, perdón, era polinomio. Polinomio y el otro es una potencia. ¿Cuál es la ecuación del polinomio? A por L al cuadrado más B por L más C. O sea que el peso es igual a A por L al cuadrado Bueno, ustedes saben que ese 2 es un cuadrado. Y la otra es el peso es igual a por L a la B. Vamos a ponerle la potencia A por L a la B y el cuadrado. Ok, entonces me decido por este modelo, pero ¿cómo linearizo yo el modelo de abajo? Porque hemos decidido descartar el modelo 1 porque tiene 3 parámetros.
A, B y C, mientras que el modelo 2 tiene solamente 2. Así que nos vamos por el más simple y yo veo que peso igual a por L a la B. Yo entonces transformo esto a logaritmos, digo logaritmo neperiano del peso es igual logaritmo neperiano de A multiplicado por L elevado a la B. Bien, pero el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces tengo logaritmo neperiano de A más logaritmo neperiano de L a la B. Y esto es igual a logaritmo neperiano de A más el logaritmo de una potencia, la potencia sale y se pone delante del logaritmo B multiplicado por logaritmo neperiano de L. Entonces, la linearización la consigo trabajando con el logaritmo neperiano del peso igual logaritmo neperiano de A más B por logaritmo neperiano de L. Entonces tengo que transformar ambas variables para que se me transforme una línea recta, donde B va a ser la pendiente y logaritmo neperiano de A va a ser el intercepto. Entonces, aquí corro todo esto a la derecha para quedarme espacio y le digo que esto va a ser logaritmo neperiano de la talla y logaritmo neperiano del peso igual logaritmo neperiano esto lo copio a la derecha y luego le doy doble clic aquí y se me calcula, bueno, y aquí también. Tengo entonces todos los logaritmos calculados, ahora me lo llevo, no hace falta ponerle X, me lo llevo y lo voy a pegar en la función que está preprogramada, que ya se las di, porque lo hicimos como ejercicio de clase. Entonces, aquí lo coloco, pero como es una función, porque tengo logaritmo calculado, le doy botón de la derecha y le digo que quiero pegarlo como pegado especial o le digo 1, 2, 3, es lo mismo. Bien, entonces ahí me calcula, bueno, no me lo calculó. Sí, sí me lo calculó, porque 10 por 10, 100, sí, ok, ya, chévere. Entonces aquí me puso las sumas y esto ya se copió de una vez acá. Entonces el programa me puso las sumas, me calculó el promedio, me dijo que son 11 valores. Ya va, esto está mal. Son 11 valores. Es que nada más me copió un pedacito. Ok. Entonces ahora sí, ahora sí. Ya me calculó entonces todos los valores y son 45 valores los que tengo. Me dice que la suma de la x pequeño, ustedes saben cómo se calcula, que es la suma de la x al cuadrado menos la suma de la x por ella misma sobre n, me da 1,87, la suma de la y cuadrado igual, la suma de la y cuadrado menos la suma de la y por ella misma, dividido entre n, y la suma de la xy, pues la xy menos la suma de la x por la suma de la y, dividido entre n, y me da 606.
La pendiente es la suma de la XY pequeña sobre la suma de la X pequeña, 3,24, y y el intercepto, menos 5,909. Pero como esto es un logaritmo, el antilogarismo esto es igual al logaritmo neperiano de A. Pero como me interesa el valor de A y no su logaritmo, le busco el antilogarismo, que es E elevado igual E elevado a la menos 509 y me da 0,0027. Entonces son los mismos valores que habíamos obtenido con el programa de Excel. Bien, lo que sigue es la verificación de si este parámetro 3,24 es 0 o no. Para eso se aplica una análisis de varianza, se toma la suma de cuadrados explicada por la regresión, que es la pendiente por la suma de XY, se calcula la diferencia, que es el residual, o sea, la suma de las Y cuadrada, la suma de la Y pequeña menos la suma explicada por la regresión, y la varianza total, que es la suma de la Y pequeña. Esto es la varianza. La diferencia es el error, que dividido entre los grados de libertad me da la suma cuadrada, la suma de cuadrados media del error. La suma cuadrados media de la regresión dividido entre la suma de cuadrados media del error me da la F, que es muy significativo. O sea que 3,29 es altamente diferente de 0. Y con eso terminamos el cálculo. Y expresamos que en el caso de la brótula, vemos que el modelo que explica, vamos a ponerlo más grande, el modelo que explica la relación entre el peso y la longitud de la curvina de roca es un modelo potencia cuyo constante es 0,0027 y el exponente 3,24. Este exponente uno usualmente lo compara con 3 para saber, pero solamente en la relación de longitud-peso, para saber si el crecimiento es isométrico o si es alométrico negativo o alométrico positivo. En este caso, cuando un animal es isométrico es cuando el animal crece en longitud de una manera constante y mantiene las proporciones. Es decir, yo aumento en longitud y en peso aumento de acuerdo con el cubo. Entonces, cuando la potencia a la cual está elevada la longitud, en este caso la X, es igual a 3, digo que el crecimiento es isométrico. Cuando es menor de 3, es alométrico negativo, y cuando es mayor a 3, alométrico positivo. En este caso es altamente alométrico positivo, así que el animal aumenta en peso mucho más de lo que aumentaría un animal isométrico. Bien, ¿se entendió esto hasta aquí? Profe, sí se entendió. Ya. ¿Adrián? Sí, profe. Okay. Entonces, lo que uno busca es buscar los parámetros del modelo, eso básicamente. La estadística es la herramienta que empleamos, pero lo importante es el modelo. Un modelo que además tenga interpretación biológica. Si hubiéramos usado el modelo tipo polinomio, va a ser mucho más difícil buscarle una interpretación a ese L cuadrado, a ese L simple, ¿no? Bien, otro de los casos que les puse tenía que ver con el crecimiento de... bueno, esto lo puedo borrar. Tenía que ver con el crecimiento de las bacterias
o los microorganismos. En este caso es una alga, una microalga. Saben que los microorganismos, ya sean algas o animales o bacterias, en un medio ilimitado, donde tienen suficientes nutrientes, ellos van a crecer de manera exponencial. Eso es común a todo microorganismo. Entonces, vamos a buscar una función que me exprese esta relación, donde yo he medido la densidad de microalgas, Thalassiosera pseudonana, una alga diatomea, a lo largo de los días. Tengo el día 5, hubiera podido poner el día 3, el día 1, pero los números son muy pequeños. De hecho, aquí son bien pequeños, apenas 31 10 milésimas, ¿no? Claro, está en millones, ¿no? Entonces yo tengo los conteos que efectué cada día y lo tengo la densidad y voy a ver cómo esa densidad me cambia en el tiempo. Entonces le digo que me inserte, de nuevo vamos a repetir el proceso, una curva que me exprese el crecimiento en el tiempo. Y vemos que aquí el crecimiento es más o menos lento hasta que se dispara. Se dice que este proceso es ocasionado porque las células, cuando estamos en baja densidad, se van acostumbrando al ambiente, van generando las enzimas que requieren para crecer en un ambiente determinado, y una vez que adquieren la carga enzimática completa, empiezan a crecer de una manera muy acelerada. Entonces, veamos a qué curva se parece esto. Le doy botón de la derecha y le digo agregar línea de tendencia y me va a presentar. Lo más probable es que en este caso sea el modelo exponencial. Vemos que el lineal no, el logarítmico muy malo, la polinómica muy mala, la potencia pudiera ser, pero se me queda. Fíjense que se me está quedando una vez que entro en fase de crecimiento acelerado, la potencia no me expresa bien en la tasa de crecimiento. Y la media móvil casi nunca la he usado. Pudiera funcionar, pero realmente no es un modelo útil. Así que me quedo con la exponencial, que es el que mejor se ajusta. Hay un punto que se me quedó, pero en la mayoría de los puntos están bastante bien ajustados. Le pido que me explique, que me dé la función, le pido y me dice que ok, tengo un modelo exponencial donde es 4 por 10 a la menos 5 por e a la 0,84 y un r cuadrado de 0,985, casi 99, es decir, excelente el ajuste del modelo a los datos. Para yo linearizar esto, si acaso quiero llevarme, para repetir el ejercicio como hicimos antes, pues me llevo los datos que ya los tengo aquí, me voy a la baja 1, ok, copio mis datos y el modelo exponencial me dice que la densidad es igual a A por E a la B por el tiempo. Entonces tengo que estimar el parámetro A y el parámetro B, porque el tiempo ya lo tengo. Entonces, pero para linearizar este modelo, yo digo que logaritmo neperiano de la densidad es igual a logaritmo neperiano de A por XP B por E. ¿Por qué escogí logaritmo neperiano y no logaritmo decimal?
porque tengo E, que es la base de los logaritmos neperianos. Entonces se me simplifican las cuestiones, ¿no? Entonces el logaritmo neperiano de A de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces me da el logaritmo neperiano de A más logaritmo neperiano de E B por T. Ajá. Pero el logaritmo neperiano de E son funciones inversas. Por lo tanto, me dice que esto va a ser logaritmo neperiano de A más B por T. Y la función logaritmo desaparece de la derecha. Entonces, significa que voy a trabajar con los tiempos y con las densidades transformadas a logaritmo. Entonces, aquí pongo logaritmo neperiano de la densidad y aquí lo calculo. Igual, logaritmo neperiano de esto, me va a dar un número negativo y, ok, entonces me llevo a la regresión, me llevo la X, piso control y me llevo la Y linearizada. Entonces me voy a mi ecuación, me voy al sistema que tengo acá preprogramado y le digo pegar, pero pegado especial para que me conserve la función. Le doy 1, 2, 3 y ahí me pegó y esto se lo tengo que quitar. Ok, entonces tengo 10 puntos, eso es correcto, y voy ahora a ver qué fue lo que me consiguió. Ya sé cómo calcular la suma de la X pequeña y Y pequeña, y me dice que la pendiente es 0,8462, en efecto, lo que había estimado Excel, y el intercepto es 10,201, que el antilogaritmo es la E elevado a la ESO, y me dice que es 3,75 por E a la menos 0,5, o sea, aproximadamente 4. Nos había dado 4 por 10 a la menos 5, aquí me da 3,71 por 10 a la menos 5. Entonces, nuestro modelo, el modelo definitivo que concluimos para explicar el crecimiento de la talassiocera pseudonana es la densidad en millones por mililitro, por litro, es igual a 3,72 por E a la menos 0,5 multiplicado por XP 0,846 por el tiempo en días. Ok, entonces esa es la respuesta que me estaban pidiendo, explicar el modelo del crecimiento de la talassiocera pseudonana antes de que empiece a decaer. ¿Por qué digo esto? Si yo me voy acá, esta curva va a seguir creciendo indefinidamente. ¿Cuándo se va a parar? María, ¿cuándo crees tú que se para esta curva? Sí, profe, dígame. La curva de crecimiento. Ah, lo borré. Ok, entonces tengo la ecuación 3,71 por 10 a la menos 5 por E a la 0,84. Eso ya lo vimos que nos dio lo mismo que Excel. Pero te pregunto, María, ¿esta curva de crecimiento acelerado va a seguir indefinidamente? ¿O se va a parar en algún momento?
Yo pienso que se debe parar cuando alcance el límite de crecimiento. Ajá, pero ¿cuál es este? Acuérdate, son microalgas, son algas microscópicas. ¿Cuándo estimas tú que se va a parar eso? ¿Cuando se acabe qué? No, no sé. ¿De qué depende el crecimiento de un alga? Creo que no sé, más recuerdo de la luz, de todo ¿De la eso. luz? Ajá, ¿qué más? De, Las plantas en el jardín de tu casa, ¿de qué dependen que crezcan bien o mal? del agua, de la luz, de donde está ubicada, Ajá, ¿y qué más? de los tratamientos que le den, El del espacio. cuidado. Pero claro, pero ese Los tratamiento que le den, nutrientes. ¿a qué te refieres con ello? Es decir, que cómo las cuiden, porque si están regando agua todos los días o si no, Claro, pero estas microalgas están en agua, ellas no requieren más agua de la que tienen. Tienen luz suficiente, pero hay un elemento que limita el crecimiento fuertemente. Igual que en el jardín de tu casa. Si tú sembraras las plantas que tienes en tu jardín en arena, crecerían igual que si las tienes sobre tierra negra. no, Ajá, ¿qué es lo que le falta a la arena? Nutrientes. nutrientes. Los nutrientes. Entonces, cuando estas algas se siembran con una dosis de nutrientes suficientemente alta. Ellas la van consumiendo hasta que la biomasa, los nutrientes están contenidos ya en la biomasa de las algas y no en el agua, porque ya lo consumieron. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no hay más nutrientes en el agua? No van a crecer. Dejan de crecer, pero como algunas se van muriendo, esos nutrientes los van liberando. Entonces, en la medida que se mueren, los nutrientes que quedan liberados por la muerte y la descomposición, porque en este medio hay bacterias, hay hongos que van a ayudar a transformar las algas muertas en minerales. Y se remineraliza la materia orgánica y eso significa que la curva, ¿cómo va a lucir? ¿Se va a caer o se va a aplanar? Tendría un equilibrio. Se llega a un equilibrio, porque la cantidad de animales que mueren liberan suficientes nutrientes para que otros animales sigan creciendo. Y entonces se estabiliza. Es decir, que la curva va a lucir con unos puntos horizontales. Y posteriormente el tejido, el cultivo, va a envejecer y va a empezar a caer. Y se produce entonces la muerte celular. Entonces, esos son los ciclos de un cultivo de microalgas o de bacterias o de cualquier cosa. Pero de microorganismos, obviamente, ¿no? No de animales pluricelulares que tienen otros factores asociados. Entonces, esa parte estacionaria que se llama, el modelo que estamos presentando no es suficientemente bueno como para explicarla. Habría que agregar más parámetros, como por ejemplo, ¿qué le agregarías tú, Diego, a este modelo? Para que nos representara la curva estacionaria. Hay que complicarlo, ¿verdad? Hay que agregarle más variables, pero ¿cuál le agregaríamos? Quizás temperatura. Porque la temperatura es constante. ¿Qué otra cosa es constante? La luz. Decía María Caro Filis que la luz es importante, el agua es importante, pero como son algas que están en el agua, pues no es importante. Pero mencionó algo más. ¿Qué algo más que es lo que está variando? ¿El contenido de qué? Lo dijo Adrián. A ver, Adrián, repítelo. Nutrientes. Los nutrientes. Entonces, a este modelo yo le puedo decir que tengo esa función 3,71 por 10 a la menos 5 por E a la 0,84 y a esto le agrego más la concentración de nitratos. Le puedo agregar más nutrientes, nitratos, nitratos, amonio y potasio. Le pongo B por la concentración no, ya tengo B. Ahora C por la concentración de potasio, más D por la concentración de nitrato, más E por la concentración de fósforo. Y de esa manera yo voy a ver cómo el crecimiento me va cambiando, pero ahora considerando las concentraciones de los nutrientes.
En la medida que los nutrientes estén en menos y menos concentración, el crecimiento debe ir cambiando, debe irse reduciendo hasta convertirse en cero, porque la curva se me va a estabilizar. Entonces, ya son modelos no lineales, pero modelos biológicos sí, porque me permiten explicar un crecimiento exponencial inicial y una estabilización posterior. Ojalá hubiera una materia que se llamara modelos matemáticos en ecología, pero bueno, no la hay. Pero eso no significa que ustedes no sientan interés por este tipo de cosas. Cuando yo cuando tenía la edad de ustedes, surgió la oportunidad de que la UNESCO en Caracas dictó un curso de modelos matemáticos en ecología. Y el profesor que lo dictaba, que lo organizaba, nos invitó a 4 estudiantes de biología del último año a que cursáramos, tomáramos el curso que lo equivalieron a 3 materias de la carrera. Ya estábamos terminando la carrera, yo creo que a mí me quedan muy pocas materias. Y lo tomamos. Y entonces, ¿en qué consistía el curso? En, dado un fenómeno biológico, encontrar un modelo matemático que lo representara. Y uno jugaba mucho con esto, ¿no? Jugaba con funciones, usábamos modelos de estas curvas estos modelos que ustedes vieron, el modelo de tipo potencia, el modelo polinómico, el modelo exponencial, algunos de ellos pues funcionan para algunos procesos especiales, ¿no? Pero realmente es un tema bien interesante y ojalá hubiera una materia que pudiéramos dictar al respecto, porque eso les da una cantidad de herramientas. Creo que el profesor Jesús Briones dicta la materia que se llama, Diego, recuérdamela. Herramientas digitales. Herramientas digitales, pero yo creo que él no trata estos casos, ¿verdad? No, él más lo que es pesquería. No, sí, claro, pejería, pero digo, él les enseñó herramientas, pero dado un proceso biológico, no les enseñó a ajustar un modelo. No, profe. No, Oscar, no. Solo vimos No, sí, pues. Sí, por Así. ejemplo, los de talla y peso, eso. Bueno, Relación, ok. Claro. longitud del gonopodigio con la longitud total. Ajá. Párame, la biometría de los tiburones. Ya, ok, las relaciones biométricas, que suelen ser lineales. Ya, bueno, aquí Los modelos de crecimiento también, los de cómo es lo de Bomber-Talanfield, el logístico, el de Gompex. Claro, el de Gompers y el de Gombertalab. Claro, ahí el modelo es distinto, ahí aquí no es un crecimiento, no es los microorganismos no siguen el modelo de Gombertalanfi, sino este otro modelo exponencial, pero el modelo exponencial pues ya vimos que tendríamos que modificarlo con las concentraciones de los nutrientes para que nos reproduzca la estabilización. Bueno, hay otro aspecto que quisieran recordar, lo que pasa es que quedan 6 minutos nada más. De todas maneras, cualquier cosa que necesiten me escriben, podemos dictar tutorías. Por cierto, mañana tengo que entregar las tutorías del mes pasado. Se le va a presentar, pues, complicaciones eventualmente con los trabajos que hagan, los ejercicios, los experimentos. Y bueno, para eso estamos, para ayudarlos, ¿no? Tanto el profesor Jesús, que trabaja conmigo en la comisión, va a trabajar conmigo en la comisión de investigación. Yo tengo trabajando con Jesús desde que él entró a la universidad, porque ambos formamos parte de la comisión que redacta el posgrado. Y ahora, a partir de mayo, él está conmigo en la comisión de investigación de la facultad, junto con el profesor Víctor Vélez. El profesor Vélez les va a dar clase de Biología Pesquera 1 el semestre que viene, ¿verdad? ¿O la están viendo ahorita? Yo adelanté esa materia. Adrián, ¿tú la viste? ¿Y estás viendo la 2? Yo también. ¿Estás viendo la 2 ahorita, Diego?
¿Cuál? Biología pesquera 1 recién. ¿La estás viendo ahorita? Sí, Ah, ok. O sea que el semestre que viene vas a ver la 2. sí, el semestre que viene ya la 2. Ya. El semestre que viene vas a ver muchos modelos. Yo dicté la 1 hace unos semestres cuando el profesor Víctor estaba en España, pero nunca me tocó dictar la 2. Pero mis tesistas trabajan con esos modelos, porque cuando uno expresa cómo crece un animal, pues tiene que buscar los modelos que reflejen el crecimiento. Bueno, jóvenes, quedan 4 minutos nada más. Les digo, entonces les voy a pasar un deber, el último deber, para que me lo entreguen la semana que viene, que les va a servir también para estudiar. Así que si hay alguna pregunta, o si no. Ángel está muy calladito y Fátima no se diga. Bueno, entonces paramos la clase. Cualquier duda, por favor, me escriben. Y en los siguientes semestres, pues sigo con ustedes a la orden hasta que se gradúen. Eventualmente les voy a dar otras materias. El semestre que viene me toca dar de nuevo biología molecular. Así que si alguno se va por bioconocimiento, pues me van a tener de nuevo de profesor en esa asignatura. Bien, entonces nos despedimos hasta otra oportunidad. Chao, profe.